Se cumple un año de la tragedia de la Dana. Por eso quiero presentaros una serie de entrevistas que hemos realizado tanto a bomberos de Alcorcón como a Protección Civil y a la Policía Municipal de nuestra ciudad, para que os cuenten y conozcáis de primera mano lo que ellos vivieron. Julio, ¿qué tal? Julio Fernández, el inspector de aquí de la Policía Municipal de Alcorcón. Y nada, mira, queríamos tener estas charlas contigo, como hemos tenido también con compañeros de bomberos y con compañeros de Protección Civil, para ahora que se cumple un año del aniversario de la Dana, pues poner en valor todo ese trabajo que hicisteis. Y bueno, siempre hemos empezado igual estas tres conversaciones. Pues, ¿cómo te enteraste de todo esto que estaba pasando de la Dana? ¿Cómo fueron los primeros recuerdos de esos días? Al margen de los medios de comunicación, que todo sale, tengo también conocidos allí y realmente te hacían llegar un poco la situación que estaban viviendo. Y a los pocos días la jefatura sacó una orden del cuerpo donde ponía en conocimiento de todos los policías que había una posibilidad de ir allí a realizar servicio, y desde luego, como yo y muchos compañeros, no dudamos, nos apuntamos y bueno, tuvimos la oportunidad de ir allí y realizar servicio en aquella zona que realmente fue muy afectada. Sí, yo me acuerdo de esos primeros días que, bueno, al principio organizamos rápidamente los bomberos para que pudiesen salir lo más rápido posible para intentar hacer rescates de personas que aún quedasen con vida, que hubiesen sido afectadas por el momento. Y después recuerdo que nos pusimos a trabajar para que pudieseis ir allí con todas vuestras garantías, todas las condiciones para poder desarrollar vuestro trabajo, que no es cualquiera. Y me acuerdo que cuando sacamos la orden que mencionas, la cantidad de compañeros que os apuntasteis, que muestra también, pues bueno, la solidaridad que mostrasteis en ese momento, porque de los 200 y pico policías que sois aquí en plantilla, más de 100 os apuntasteis, a más de la mitad os apuntasteis y todos fuisteis para allá, todo lo que hicisteis. Sí, aparte que me consta que la otra mitad que no pudo ir fue por conciliación familiar, por razones que... Pero la sensación que había dentro del cuerpo era que todo el mundo quería ir a ayudar y tener la oportunidad de desarrollar tus conocimientos, ponerlos en valor y que, bueno, de alguna manera pudieras ayudar allí donde lo necesitaban. Y efectivamente la respuesta de la plantilla fue magnífica, y los compañeros que no pudieron ir, pues seguro me consta que muchísimos que les hubiera encantado. Es más, hay algunos que incluso fueron de voluntarios en algunas zonas donde fue necesario, allí se presentaron. Y hablando de los compañeros, ¿cómo recuerdas pues ese compañerismo que seguro que vivisteis entre todos vosotros al estar allí? Porque todos tenéis, sois grandes profesionales, muchos de vosotros tenéis mucha experiencia, como es tu caso, pero claro, algo como esto no os habéis enfrentado nunca. No, realmente... ¿Cómo vivisteis también ese compañerismo entre vosotros de enfrentaros codo con codo con esto? Dentro de la sensación agridulce que tiene, porque eso era un choque de contrastes. Por un lado veías la tragedia que había allí, y por otro lado veías el compañerismo, ya no solamente nosotros mismos, sino con el resto de cuerpos y de servicios que se encontraban allí. La sensación de ir todos a una, y dentro del caos que podía haber allí, el que cada uno aportaba lo mejor que tenía, el llegar allí y no tener horario. De hecho, te levantabas a las 6 de la mañana y continuabas hasta las 7 o las 8 de la tarde. Comías lo que podías en cualquier momento, gracias también a la ONG que nos daba allí, nos abastecía. Llegar sin ningún tipo de remilgos, el coger y llegar y decir, bueno, ¿qué hay que hacer esto? Se hace, que ves allá a un compañero, veías a alguien en algún sanitario, y todo eso te unía, al margen del cuerpo, al margen de que fueran de otras policías locales, y desde luego a nosotros también nos sirvió como una experiencia de vida, porque el llegar allí y dormir que era lo que menos te importaba, en el suelo, en un colchón, porque tenías que hacerlo, y estar a disposición de lo que necesitase, fue muy gratificante. Entonces, dentro de ese contraste, dentro de la tragedia, sacas una experiencia de vida magnífica, y realmente la satisfacción de todo lo que sabes y todo lo que has aprendido y tu experiencia, ponerlas al servicio. Claro, porque entiendo que justo eso, que también tuvo que ser un reto en lo profesional,
poder coordinarlos entre tanta devastación, entre tanto caos, con tantas administraciones públicas ahí metidas, tantos servicios de emergencia y de seguridad estando ahí, porque había policías locales Sí. de todo el estado, había Guardia Civil, estaba el Ejército, estaba la UME. Yo recuerdo que cuando estuvimos allí en el puesto de mando avanzado que os estuve visitando, recuerdo también ver allí pues Infantería de Marina, la Cruz Roja. Sí. ¿Cómo fue también esa labor de coordinación entre todas las policías? Y tú también al ser subinspector, al ser mando, ¿cómo fue desenvolverte y poder ejercer tu profesión en un ambiente al que, bueno, estáis preparados, pero claro, Sí. cuando las tragedias son tan grandes, ¿cómo fue como reto profesional también? Realmente me sorprendió muy gratamente, porque aquello era muy... Yo fui en la segunda, en el segundo relevo. Sí, que eso sería a lo mejor a los 7, 10 días. Sí, efectivamente. Y claro, te encuentras con aquello y te mandan, concretamente, como te podría contar el caso de que el primer día que se cortó el tráfico en Paiporta, nuestro inspector, que era un poco el que coordinaba con el jefe de Paiporta, Ángel, tuvo que distribuir una serie de servicios y tuvimos que cortar toda la entrada. Bien, pues en una de las entradas principales, porque todos los contingentes que íbamos, pues llegabas y tenías una función distinta. Entonces seguramente el primero sería distinto al que tuve yo, el que luego me hizo allí el relevo, depende de cómo vaya avanzando, pues cada uno tenía unas funciones que hacer. Claro. Un poco al Entonces, de la emergencia que se estaba viviendo. A mí me colocaron en una rotonda, en la rotonda principal. Me dijo el inspector que me ocupara. Me mandó a 4 compañeros de Motril, allí con nosotros, que éramos otros 4, y 2 policías militares de la Marina. Estuvimos en completa armonía, todo unido, con un compañero que conocía la zona, que era de allí de Paiporta, que era el que más conocía y podía informar a la gente. Estuvimos allí desde por la mañana hasta por la noche, porque aquello fue increíble, la cantidad de voluntarios que se presentaron, coches de emergencia, tenías que hacer allí un filtrado, hacer tráfico, sacarlos por donde podías. Entonces no hubo en ningún momento ni ninguna rencilla, ni bueno, es que yo soy de tal sitio o es que yo soy militar. No, allí increíble. O sea, la cooperación fue magnífica y así funcionó muy bien. Sí, fantástico. Y mira, una cosa que también te quería preguntar es cómo también viviste tú desde el punto de vista personal cuando llegaste allí. Yo recuerdo que cuando llegué me impactó muchísimo, porque las imágenes de televisión pues mostraban lo que había, pero el vivirlo, el verlo, el olerlo, era muy impactante. ¿Cómo lo viviste tú? Pues la verdad es que a nivel particular para mí fue una experiencia de vida donde crecí mucho como persona, ya que las personas que estaban allí, los afectados, tú les veías cómo eran capaces de superar esa situación, de pelear. Yo creo que no eran conscientes todavía de lo que había ocurrido, estaban un poco todavía en esa nebulosa de Dios mío y tal, pero tiraban. Entonces a mí me sorprendió muchísimo la capacidad de adaptación que tenía la gente. O sea, imagínate que llegamos nosotros, policías de Alcorcón, y tenemos órdenes de decir a todo el mundo que no tire barro ni agua a las alcantarillas, porque entonces tuvimos que ir por nuestro barrio y nuestra zona sin nada, diciéndoles que no podían. Entonces la gente, en cualquier otra circunstancia, yo me iba a encontrar con una hostilidad tremenda. Pero todo lo contrario. Me dicen, bueno, entonces, ¿qué hago yo con esto? Pues tiene usted que desplazarse a 200 metros, echarlo allí en una campa. ¿Cómo? ¿Qué ha hecho el policía? Que ya no se puede echar, o sea, que venga, todo el mundo para allá. Yo me quedaba ya alucinando, digo, es que no me lo puedo creer. Una persona, claro, que ha perdido todo, que le estás diciendo que no puede echarlo ahí, y no solamente no dicen, joder, o sea, te pueden poner más pegas, sino que te aceptan de buen grado el que coge y diga, bueno, te tienes que correr 200 metros y echarlo allí sin problema. Entonces, aquello me sorprendió. Luego, la capacidad que tenía la gente de solidaridad, la marea de voluntarios que estuvieron allí el sábado y el domingo. Bueno, aquello fue realmente increíble. Como tú estuviste en fin de semana, tú te enfrentaste seguramente pues, al controlar el mayor número de voluntarios que había habido y hubo seguramente en todo ese periplo. Recuerdo ver esas riadas de gente a través del puente que conectaba Valencia con Paiporta, de cómo se acercaban todos los voluntarios con sus cubos, sus rastrillos, pues cómo fue
pues la interactuación con ellos, el contacto con ellos, con ellas y cómo... Porque claro, en estas situaciones a mí también me pasó, todo el mundo quiere ayudar, pero esa masa de solidaridad, ese desborde de solidaridad o se canaliza o incluso puede ser contraproducente. Entonces, ¿cómo hicisteis para gestionar? Nosotros no era nuestra misión, pero sí es cierto que la cantidad de gente que llegó allí era tan grande, tan grande, tan grande, que los militares de la UME nos pidieron que por favor informáramos a la gente que ya era más que suficiente, porque de lo que se trataba es que hubiese movilidad dentro de la ciudad para poder desplazar camiones, servicio de bomberos... Maquinaria pesada, bombas de chique... Sí. Fue la presencia tan grande que eran las 5 de la tarde y todavía estaba entrando gente con materiales. Bueno, recuerdo que vinieron de Extremadura, gratamente me sorprendieron porque nos aplaudieron vecinos de Alcorcón, que estuvieron allí cuando vieron que estábamos allí. Qué bueno. Nos saludaron. Un grupo de moteros de Harley Davidson que venían también desde Cáceres, vinieron allí y claro, les decíamos, si es que no podéis entrar, que nosotros podemos entrar. Digo, lo siento mucho, pero tenéis que dejar. Gente de Barcelona que llegaron allí con autobuses y no podíamos... Que fue increíble. Fue increíble. Entonces, sí es cierto que tanto aluvión de gente, por lo que nos dijeron los militares de la UME... sí, llegó un momento que al final se estorba. Claro. Se estorban las tareas que podían realizar los diferentes cuerpos de emergencia o la maquinaria pesada que había que poner en el terreno, claro. Sí, pero sí es cierto que esos 2 días fueron muy caóticos, primero porque fue un poco el principio y se cortó Paiporta al tráfico por completo, la gente acudió allí y fueron momentos para coordinar, que no sé muy bien, no nos correspondía a nosotros, para coordinar el servicio de voluntariado. Tuvo que hacer un enorme esfuerzo porque aquello sí. Fue tremendo. Y luego encima las necesidades. Es que por todos los sitios donde mirabas se necesitaba algo. Sí, es que esta situación es que fue una tragedia y que pues es evidente con todo lo que se está viendo, bueno, que pues tanto la gestión de lo mismo como pues que se pudo hacer mejor y que todo esto nos tiene que hacer aprender, pero creo que también estos momentos tan dramáticos también sacan lo peor y lo mejor del ser humano. Se ve pues en los servicios públicos cuando todos queréis ir para allá para echar una mano y bueno, pues eso, desde un punto de vista profesional. También se veía con los ciudadanos de todas partes del territorio español cómo querían ir allí a echar un cable como fuese, ya sea allí en el terreno echando una mano o aquí en sus barrios recogiendo alimentos, mantas, lo que fuese, para poder mandar allí a la gente que lo necesitaba en ese momento, porque al final para eso estamos aquí, en el sector público, para poner las instituciones al servicio de las necesidades de la gente. Yo creo que eso es nuestra máxima. Pero hablando de esa parte más humana de las tragedias, de la parte más buena del ser humano en estas tragedias, cuéntanos alguna anécdota que tengas allí con algún vecino valenciano, con algún voluntario, algo así que te acuerdes que te hayas traído para ti. Pues mira, se me viene ahora... Ahora que nadie nos escucha, pues cuéntalo. Se me viene ahora mismo, estábamos precisamente con un problema con un camión que lo había dejado dentro de las pocas personas poco responsables, lo había dejado allí de mala manera. Estábamos allí y se nos presentó una pareja que tenía un niño con problemas, no es que estuviera mal, pero sí necesitaban llevarle al médico, y entonces avisamos y no se podía realizar el traslado y necesitaban unas pinzas para abrir su coche y dice, si nosotros le llevamos, lo que pasa es que no nos arranca. Y me acuerdo que estuvimos allí en el momento que levantamos la voz porque nosotros no disponíamos de pinzas concretamente en el vehículo que llevábamos y enseguida allí empezaron a movilizarse, pues fulano, tal, no sé qué. Entonces allí la gente estaba toda a una, sí. Le facilitaron las pinzas a los 10 minutos, ya habían arrancado el coche y ya se marchaban. Entonces desde eso hasta ayudar a personas que vivían en un cuarto, personas mayores, y tener que llevarle los medicamentos y coger y decir, uy, ¿cómo hacemos esto? Y tenías el vecino de al lado, pues mira, podéis ir aquí y tal, yo les acompaño, yo os llevo. O sea, lo que hiciera falta. Era todo como dentro de la tragedia, realmente veías que yo, desde luego, admiro esa fortaleza de ese pueblo, porque dentro de todo aquello era como decir, no, es que tenemos que salir adelante. Y vale, yo te habré tenido todos los problemas que haya tenido, pero aquí hay que tirar. Y hay que apoyar y hay que sumar. Y te encontrabas pues con allí yo, sinceramente,
todo eran facilidades para desarrollar la labor que queríamos hacer. Y anécdotas, pues eso, como la de este niño, también en pleno atasco, una señora que se desmayó y estaba bastante lejos y de coche a coche se fue corriendo la voz: dile al guardia, dile al policía, dile al policía, dile al policía. Y yo digo: te llamó a ti, que al final, vale, pues no te preocupes, que ahora enviamos. Oye, que ahora envían. Y yo pensaba que era al lado y resulta que estaba a cerca de 300 metros o por ahí, y rápidamente enviamos un recurso porque es que no se podía mover de allí. Entonces fueron momentos que, lo que tú dices, sí, hicisteis tareas, la verdad, se queda mejor uno con todo aquello que vio. Yo sinceramente... Sí, yo, mira, la verdad, tengo una anécdota que yo me acuerdo que cuando estuvimos allí estuve viendo a los compañeros que estuvieron en el primer turno para, bueno, ver que estaban bien, y recuerdo que llego donde estaban y yo llevaba pues un chaleco blanco, y una señora se me acercó y me decía: oye, hijo, ¿tú de qué tele eres? Y, no sé, pensaría que era periodista o algo así. Y le dije: no, señora, yo no soy una tele, yo vengo de Alcorcón. Y dice: ¡ay, de Alcorcón! Como estos policías y estos chicos, que también estaban la gente de SMAS ahí con ellos. Y bueno, la verdad es que eso te llena. Te llena, que en un momento así haber podido ayudar, pues también llena de orgullo. Y me hay una pregunta que también le hice a los compañeros de policía, porque bueno, también me pasó un poco, que es cómo viviste también el volver aquí. Porque la gente que estuvisteis allí, estuvisteis 4 días, 5 días, trabajando muchísimo, y claro, volvíais y todavía queda muchísimo trabajo allí por realizar. También, ¿cómo fue la sensación de volverse? Primero, la sensación que tuve es de que no habían pasado 4 días. O sea, aquello fue un suspiro. O sea, se me hizo tan corto. Los compañeros de masa, los que iban con la grúa, que hicimos realmente allí un vínculo especial, porque lo que fuera necesario les llamaba, venían, la colaboración fue estrecha, y fue tan intenso esos 4 días que realmente se te hace corto, y cuando llegas aquí es como si abres una botella de champán, que sale todo al principio con mucha fuerza y luego ya te quedas aquí. Fue llegar a casa, veías la tele y decir: joder, es que tendría que estar yo allí. O sea, todavía me siento con ganas, con fuerzas, y aunque hayan sido 4 días tan intensos, la sensación es que habéis estado allí, nada, un instante. Y sobre todo también con esa envidia sana, mirar de compañeros que todavía siguen representando allá a la policía, estar ayudando. Sí, durante un mes y estuvimos ese allí entero. Orgullo por dentro, la verdad es que me hacía sentirme muy, muy bien. Y al margen de eso, la tranquilidad de haber venido con la idea de que realmente ha sido útil. Pues lo dicho, Julio, Bueno, muchísimas gracias, no ti. solo por la entrevista, sino por todo el trabajo que realicéis aquí y todo el trabajo que realizasteis allí. La verdad es que es un orgullo poder trabajar con vosotros, y esos días para mí han sido la cosa que más orgullo me ha dado de todo lo que llevo siendo concejal. Así que... Pues sí, yo también gracias. solamente hacer una referencia a Jefatura, agradecerle que tanto a Jefatura como a la Concejalía que hayan tenido esa iniciativa para poder realizar nuestro servicio en una situación complicada. Eso, como profesional, siempre es súper grato. Agradecer al resto de compañeros que estuvieron allí la colaboración, y sobre todo un reconocimiento especial, por lo menos por mi parte, a los vecinos y a los compañeros que estuvieron allí, tanto Guardia Civil, que tuvieron fallecidos, que estuvimos allí también ayudándoles, como la policía local, y que desde luego les deseo lo mejor, y todo mi apoyo, por supuesto. Pues muchísimas gracias. Muy bien. Un placer. Hasta luego.